Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Mientras avanza la audiencia en el caso Encuentro, la defensa de Danilo Carrera asegura que no existe validez de audios presentados dentro de esta causa. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Danilo Carrera, para hablar sobre el caso Encuentro. El juez declaró la validez procesal, pero ¿qué dice la defensa de Carrera, principalmente respecto de algunos elementos que forman parte de este proceso? Doctor Zambrano, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. ¿Cómo está, don Fausto? Buenas tardes, gracias por la posibilidad de conversar. Retomo lo último en cuanto a aquella afirmación de haberle restado validez a las grabaciones que han servido en su momento para iniciar el proceso, porque esto se inicia el 9 de enero del año 2023, según la Fiscalía, en mérito de lo que aparece publicado en el portal digital La Posta de Anderson Boscan Pico. Pues bien, sucede que esos audios que, según el ciudadano Boscan, que hace periodismo y lo hace de la manera que conocemos, es decir, él hace un periodismo para mí en muchos momentos muy serio, pero ¿qué ocurre? La fuente que le da la información, que asumimos que es el ciudadano Masud o el ciudadano Cortázar, porque se refiere a ambos, pero sucede que esa fuente, cuando ha comparecido al proceso, han dicho que no es cierto que le hayan manifestado a don Anderson Boscan lo que aparece publicado. Pues bien, si la fuente no existe, y no existe porque lo ha dicho en 3 comparecencias Anderson Boscan. En una dijo que él había editado la grabación para proteger la fuente humana. Y luego en otro momento, cuando la Fiscalía le dijo, bueno, entregue lo que tiene, dijo, no puedo, porque yo destruí la grabación. Entonces nos quedamos con que se publicita la referencia a grabaciones que según el señor Boscan habrían hecho estos ciudadanos, pero cuando son convocados en abril del año 2023 y en junio del año 2023, en el caso de Masud, él dice, yo he conversado con Boscan, pero yo no he hablado de delincuencia organizada. Y Cortázar va en la misma línea y dice Cortázar demoledoramente, es absolutamente falso que yo haya hecho referencia a una estructura de delincuencia organizada para beneficiarse con los contratos públicos. Conozco a don Danilo Carrera, que es una persona conocida por su vinculación con el deporte, pero yo jamás lo he mencionado, no tengo amistad con él. Ahora, supuestamente... Sí, doctor Zambrano, supuestamente en este audio que aparentemente, o según las denuncias, es de Leonardo Cortázar, que él ha dicho que no es esa su voz, pero ahí él niega incluso conocer personalmente a Danilo Carrera. Usted no lo conoce. Es una cuestión, don Fausto. Mire, la contratación pública y en este entramado de delincuencia organizada, tomamos el caso como lo presenta la Fiscalía. Delincuencia organizada que habría estado liderada por don Danilo Carrera, por el ciudadano Sierre, ya muerto, Hernán Luque Lecaro, y otras personas que aparecerían como supuestos operadores para beneficiarse, entre otros, Orbe, León, un ciudadano apellido Bueno, por ahí aparece otro ciudadano apellido Icaza, etc. Entonces, estos serían los operadores de los contratos para beneficiarse. Pero sucede que la señora fiscal de apellido Yucha, ya en mayo de este año, presentó un dictamen. ¿En qué sentido? Absteniéndose de acusar a Bueno, a León y a Orbe, que eran los supuestos operadores de esta trama de contratos en la administración pública que estaba en ese tiempo como gerente de Hernán Luque Lecaro. Entonces, la gran inquietud es, ¿con qué caso todavía tiene la Fiscalía cuando la propia Fiscalía ha retirado los cargos a favor de 3 personas que supuestamente eran parte del entramado criminal? Ahora, por eso es que tenemos que este momento no tiene ya un caso la Fiscalía. Ahora, en el contexto de la defensa, doctor Zambrano, si bien lo que usted menciona, en efecto la Fiscalía ha dictado ha emitido un dictamen abstentivo para Roberto Bueno, Jorge Orbe y Julio César León. Son estas 3 personas de las 10 que estaban inicialmente involucradas. ¿Cómo esto
esto afecta o cómo esto influye, incide directamente en la defensa de Danilo Carrera? Dicho con propiedad, primero, afecta la posición de la fiscalía, porque hay un ciudadano Cherra que está muerto, a 3 que la fiscalía le retira los cargos, pero se queda don Danilo Carrera. Últimamente vincularon a 2 señoras que están en calidad de prófugas, porque estas señoras supuestamente eran las operadoras de Cortázar. Ellas están también siendo procesadas. Y en esta etapa, primero hay que recordar que lo que vaya a emitir como dictamen la señora fiscal no es vinculante, es decir, no es obligatorio para el juez. La señora fiscal, vamos a ver en contra de quienes mantienen la acusación, porque, y esto a partir del lunes 22, después de 5 días, porque la fiscalía tiene la obligación de motivar o fundamentar, como viene diciendo la Corte Constitucional, cualquier dictamen, porque eso garantiza la inviolabilidad del derecho a la defensa, lo dice la Constitución en cuanto a las motivaciones de todo acto del poder público. Entonces, podría ser que la fiscalía diga, en verdad yo no tengo méritos, por ejemplo, en contra de don Danilo Carrera, y sí en contra de otras personas. No sé qué va a pasar el día lunes, pero la fiscalía tiene que pronunciarse. Y luego será tal vez, don Fausto, toda la semana de la presentación del dictamen acusatorio de la fiscalía, veamos para qué, o en contra de quiénes, y luego las defensas tendrán derecho también a formular los descargos que correspondan durante lo que va a durar la semana próxima venidera, y luego el juez se tomará, puede ser una semana o 2 semanas, en un asunto de tramitación compleja que tiene más de 50.000 páginas, como yo sigo insistiendo, más de la mitad probablemente sean copias repetidas, pero es el juez al final de la jornada, como juez de garantías penales, que debe cumplir lo que yo llamo y afirmo, es un mecanismo de contención. ¿Frente a qué? Frente al poder punitivo que tiene la Fiscalía y el Estado. Ese es el punto de equilibrio, don Fausto. La Fiscalía cumple con su rol y el juez también, por eso es juez de garantías penales. Nosotros tenemos el convencimiento, mérito de esto que en pocos minutos yo he podido resumir, porque es que no hay nada más en el proceso. Si usted me pregunta por algún tráfico de influencia, que es verdad o no que recomendó el general Arauz, yo le voy a decir enfáticamente, sí aceptó conversar con el general Arauz, testigo Tayano, el gobernador, el Pocho Jar, el doctor Tyrone Flores, el mismo Rubén Cherres, que está muerto, el general Arauz. El general Arauz le pide que lo recomiende con el presidente. ¿Por qué? Porque es el cuñado. ¿Y para qué? Porque el general Arauz quería ser comandante de la policía. Pero como se sabe que el general Arauz tenía un problema gravísimo interno con la general Tanya Varela. Finalmente, don Danilo, ¿qué le dice? No lo puedo. Lamento decirle que no lo puedo recomendar. Y lamento decirle que yo tampoco le voy a pedir una cita al presidente de la República. Ahí termina la conversación que está ratificada por el general Víctor Arauz en el proceso. Él dice, efectivamente, yo le pedí que me ayude y me dijo que no podía. No ha recomendado tampoco a Bernardo Manzano para que sea nombrado ministro de Agricultura, porque el propio presidente dijo en su momento, yo le pedí a Bernardo Manzano, después de haberlo escuchado y miré su perfil como ingeniero agrónomo, yo le pedí que sea ministro de Agricultura. Es que no hay ninguna otra presunta recomendación en favor de absolutamente nadie, don Fausto. Y tampoco hay ninguna injerencia del economista Danilo en la obtención de algún contrato para sí o algún contrato en beneficio de terceros. Se ha hecho incluso el levantamiento de su perfil tributario, y lo que él percibe son las rentas producto ¿de qué? De las utilidades que recibe del Banco Guayaquil, que es lo que él vive. Sí, ahí está determinado cuánto percibe año a año. No hay ningún ingreso. ¿Pero por qué, doctor Zambrano, proveniente de tercero, ni él tampoco le ha entregado dinero a nadie, don Pablo? Pero ¿por qué, doctor Zambrano, le damos validez a cierta parte de los audios en los que se habla de estas recomendaciones? ¿Por qué le damos validez a una parte del proceso y no a otra? Si bien Cortázar ha intentado negar que es su voz la que consta en esos audios, ¿por qué le restamos validez a una parte y no a otra? Porque, don Fausto, la información tiene que ser contrastada. Y usted que hace comunicación muchísimos años, sabe bien que cuando hay una fuente, hay que contrastar la fuente, y hay que asegurarse de la veracidad de la fuente. Lamentablemente, el ciudadano Boscán Pico, él destruyó la fuente. Entonces, yo lo que me refiero es lo que dice Cortázar, que él dice que jamás habló de la presencia de don Danilo Carrera, y lo mismo dice Masud. Lamentablemente el ciudadano Boscán, él destruyó la fuente que le servía a él para
es hacer la información periodística en aposta. Es decir, yo me estoy remitiendo a los hechos, y nada más. Pero Fiscalía tiene elementos que van más allá de la publicación de la posta. No los tiene, porque mire, hay informes de Contraloría, porque yo, más allá de que don Danilo no sea contratista ni nada, he revisado, hay informes de Contraloría, y el informe de Contraloría, no hay un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en la contratación pública. Pero hay algo más, don Fausto, en homenaje a la verdad histórica. Hay transcripciones de conversaciones que se afirman que fueron entre el ciudadano Luque Lecaro y el ciudadano Rubén Cherry. En esas grabaciones, Luque Lecaro dice que él quisiera recibir $150,000 mensuales, ¿verdad?, de utilidades, entre comillas, de un acto de delincuencia organizada, y Rubén Cherry le dice que está bien. Incluso dice en esa grabación el ciudadano Luque Lecaro que pretendería abrir una cuenta en Andorra, pero no existe la cuenta en Andorra, la Fiscalía no la ha encontrado. Yo no estoy defendiendo al ciudadano Luque Lecaro, y el ciudadano Rubén Cherry está muerto. Entonces, si hubo la conversación, si hubo la planificación, si hubo la ideación, que son parte de lo que llamamos el proceso de liter crimine, don Fausto, ellos han conversado, han ideado, han planificado. ¿Se llegó a concretar o no realmente eso? No lo sé. Realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que don Danilo no tiene nada que ver en esa conversación entre Rubén Cherry y el ciudadano Luque Lecaro. Eso es don Fausto. Y mucho tendrá que explicar seguramente Hernán Luque Lecaro en el momento en el que, si así ocurre, llegue al país para enfrentar a la justicia. Doctor Zambrano, le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias por tu tiempo, don Fausto. Tenga buena noche. Nuevamente gracias. Una buena noche también el doctor Alfonso Zambrano Pasquera, abogado de Danilo Carrera, hablando sobre el caso Encuentro. El juez ha declarado la validez procesal, pero ¿qué dice la defensa? El doctor Zambrano se ha referido principalmente a los elementos que constan dentro del caso Encuentro, a los elementos que tienen relación a una publicación del medio digital La Posta, los cuales les restan validez, tomando en cuenta algunas inconsistencias o supuestas inconsistencias que habrían dentro de estas publicaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable.